representa Brian Espinosa. Estaremos presentando en esta oportunidad el examen integrador correspondiente al segundo parcial de la materia de automatización de procesos industriales, dictada por el ingeniero Larco. Para este caso, se nos ha solicitado realizar un problema integrador de las últimas tareas de la parte correspondiente al segundo parcial, en las cuales se debía emplear varias temáticas. Entre estas temáticas tenemos controladores PID, tenemos encoders, tenemos la conexión entre TIA Portal y lo que es factorío, ¿sí? También finalmente se nos solicitó implementar también variadores de frecuencia en este planteamiento de problema, de solución a un problema de una industria eh, con estas temáticas. Para esto, nosotros hemos imaginado un sistema totalmente automático que lo hemos diseñado de de tal manera en que no tenga una intervención humana, simplemente es un proceso de llenado, un proceso de purificado exterior de un producto y pues lógicamente ubicado en su lugar. Ese es en resumen pues el proyecto a controlar a manera de introducción, debido a que como sabemos este tipo de plantas y de procesos son actualmente muy empleados debido a que tenemos varias empresas a nivel nacional e internacional que emplean ya este tipo de elementos para poder realizar una producción más efectiva. Entonces, para iniciar, como lo manifesté al inicio, vamos a iniciar por la parte de dispositivos y redes. En este caso, hemos diseñado una pequeña red en la cual tenemos un PLC controlando lo que es los variadores de frecuencia, el encoder y una HDMI. ¿Por qué se emplearon cada uno de estos dispositivos? En este caso, los Simatics G120, en este caso son variadores de frecuencia, los cuales se puede enviar una señal, sea esta por medio de una red, como estamos planteando en este proceso, o también de manera analógica. En las distintas plantas se puede observar que efectivamente este tipo de dispositivos son muy empleados para, sobre todo, la manipulación de motores con velocidades controladas, sea esto bandas transportadoras, mezcladoras, dispositivos de compresión, dispositivos de trituramiento, ¿sí? Todos estos dispositivos que en su mayoría emplean motores trifásicos son empleados con este tipo con este tipo de variadores de frecuencia, ¿no? Que ayudan pues a realizar una aplicación mucho más efectiva a la hora de variar, en este caso, la velocidad del motor por medio de la frecuencia. Sabemos que pues son controlados por generalmente trifásicos de AC, lo cual pues al variar la frecuencia sabemos que tenemos una variación directamente proporcional a a la velocidad, ¿no? Velocidad rotacional del motor. Entonces, para que estos dispositivos se puedan conectar, voy a proceder explicando la parte de cómo se realizó la configuración de estos dispositivos. En este caso, para esto, nosotros lo que tenemos que hacer es ingresar en el dispositivo, como lo podemos ver y observar aquí, ¿sí? Una vez ingresado y observando lo que tenemos aquí, nosotros debemos irnos a submódulos y en submódulos tenemos la parte de telegrama, en este caso para este dispositivo, el estándar, ¿sí? En este caso estándar 1. Este
este submódulo lo que se hace es se lo arrastra y se lo suelta en la parte de donde está la vista general de dispositivos en módulos. En este caso ya lo tenemos agregado. Y lo particular de esto es que nos presenta pues los valores de dirección en los cuales se va a estar manipulando esta señal dentro de la red que fue planteada. En este caso estamos empleando una red la cual está conectada pues estos dos dispositivos a un PLC. Entonces, de la misma forma, se lo realizó con el otro dispositivo, con el otro variador de frecuencia. Son el mismo modelo, son los SIMATIC eh, G120, ¿sí? Que como podemos observar aquí. Ahora, refiramos, bueno, voy a hacer una referencia acerca de los PLC que empleamos. Es algo muy importante para mí y para mi compañero, la parte más importante y más meticulosa de configurar, en este caso los PLC. En este caso usamos para el PLC, el control de la planta, un PLC 1500, un S7 1500, ¿sí? Con sus respectivos módulos de expansión. En este caso, de acuerdo a nuestras necesidades, se empleó este PLC, como podemos observar, agregándole pues unos 5 módulos, los cuales vienen por defecto de acuerdo a lo que vamos a configurar la conexión. Si por A o B se llega a mover uno de estos módulos, ¿sí? Se suele tener un problema de conexión, ¿sí? Porque ya está configurado que esos módulos van a ser los que participen en la configuración. Entonces se los puede, desde luego, se los puede omitir, pero se debe arreglar la configuración para que no genere un error. Entonces, ya una vez refiriéndonos a este PLC, voy por el segundo, que en este caso sería un S7200, ¿sí? De entradas y salidas DC y de una alimentación DC. Como podemos ver, lo que hemos visto a lo largo del curso, ahora no es la excepción, un S7200 con un CPU 1212C. En este caso se empleó para este tipo de conexión, ¿no? Y organizando esta subred aquí para estos distintos dispositivos. Con respecto al HMI, tenemos un HMI TP700, lo cual hace referencia a 7 pulgadas de su conexión. Lo hemos conectado directamente con el PLC2, que es el cual tiene pues cargado la parte del programa, sí, que en este caso estará configurando la temperatura del tanque que llenará los productos con su respectivo calentador, ¿no? Definiendo un valor de set point para poder nosotros llegar por medio de un PID a estabilizarnos en lo solicitado, ¿no? Entonces, eso con respecto a la parte de configuraciones de los dispositivos y redes. Por ahora vamos a continuar con la parte de una vez manifestado cómo fue la configuración de estos dispositivos. Algo muy importante para la conexión ya de los dispositivos entre ellos. Simplemente se toma cada uno de los puertos Ethernet y se los lleva a colocar hacia el dispositivo principal, que en este caso pues es el PLC, y este pues se realiza una subred, ¿no? Para que de esta forma ya se tenga el sistema completo conectado a el medio por donde nosotros lo deseamos. Entonces vamos a iniciar por la explicación del HMI. En este caso vamos a observar la imagen raíz o el diseño gráfico de cómo fue diseñado nuestro sistema. En este caso, nosotros podemos observar que tenemos tres dispositivos. En este caso puntual, tenemos tres valores, los cuales son el valor temperatura máxima, el valor de temperatura seteado y el valor de temperatura mínimo. Ahora, tenemos el botón verde y el rojo, que es los que que representan o hacen alusión al iniciar el proceso y a parar el proceso. Y en la parte inferior tenemos de color amarillo
pues las resistencias térmicas que estarán pues en la base del tanque, como se lo vio en la parte del factorío, en la parte de abajo del tanque, que estarán pues controlando la temperatura para la cual hemos nosotros eh, planteado este proceso, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a observar sobre un poco las variables, que en este caso se emplearon para el dispositivo de control número 2. Para el dispositivo de control número 2, nosotros recordemos que para este dispositivo nosotros tenemos el código o la función de variadores, el código, la función del encoder, el main que agrupa estos valores y el cycle interrupt que es empleado para la parte del control PID. Entonces, en base a esto, nosotros planteamos las variables que vamos a emplear. En este caso podemos observar genéricamente el valor de variable de tag 1 hasta tag 7, las cuales serán empleadas en la parte de los variadores de frecuencia que los vamos a analizar a continuación, que mi compañero Jesús en un momento estará también rectificando esta parte de los variadores. Entonces, aquí lo que se manifestaba, el QW 66 y 68, corresponden a los valores que los manifesté en la configuración de los dispositivos de variaciones de variadores de frecuencia. Tenemos inicio, paro, sensor de temperatura, temperatura normalizada, media, un auxiliar lógicamente para enclavar una variable, el set point que lo manifesté en el HMI y la resistencia térmica que será pues efectivamente la que realice la corrección de temperatura. Todos estos dispositivos conectados a las partes, en este caso entradas y salidas y también marcas para la parte del HMI. ¿Sí? Entonces, una vez definido esto, vamos a analizar la parte de cómo se codificó los variadores. En este caso, los variadores tienen un código, tienen un valor en el cual este valor será este es un valor binario, ¿sí? Mediante una tabla se verifica el tipo el modelo de variador de frecuencia que tenemos y al tener nosotros el modelo del variador, nosotros tenemos una tabla. Esa tabla, ¿sí? Esa tabla nos dicta valores binarios, ¿sí? Valores binarios de unos y ceros, valga la redundancia, que nos ayudan a determinar qué es lo que deseamos en este caso, el variador de frecuencia haga. Nosotros, para facilidad de la codificación, debido a que si nosotros colocamos aquí todo el código binario, que son alrededor de entre 10 y 15 dígitos, sería un número demasiado grande. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llevarlo a hexadecimal y trabajarlo en hexadecimal debido a que son equivalentes, ¿no? Son equivalentes, los números simplemente están en otra nomenclatura. Eso cabe recalcar, fue algo que nos dio un poco de problema. Lo supimos rectificar y arreglar de esta forma y pues ya quedó trabajando de una manera correcta. Algo que también nos percatamos en esta sección es que al no tener nosotros los variadores en físico, se nos dificulta poder probar el funcionamiento total del dispositivo, pero sí hemos hecho pues la correcta ejecución del programa y la cargada al dispositivo PLC para verificar que no exista ningún error y de esta manera garantizar de que el dispositivo pueda funcionar bien. Entonces, como lo manifestaba, tenemos las variables genéricas, tenemos los valores, en este caso, ¿por qué tenemos dos funciones de move? En este caso, el primer valor de move es para el primer dispositivo que se indicó en la parte inicial y el segundo move es para el segundo dispositivo. ¿Por qué los dos? Porque los dos están funcionando paralelamente. Así lo hemos planteado nosotros para nuestra codificación y entonces lo que hacen es simplemente este es del primer variador y este es del segundo variador. Como podemos ver, las salidas, claro, lógicamente son diferentes porque cada uno de ellos tiene sus salidas y sus entradas definidas de acuerdo a lo que se corresponden en la red que se definió. Entonces, nosotros estaríamos enviando en este caso el código 047 en hexadecimal,
que estaría correspondiendo a realizar la puesta en escena del dispositivo, que estaría esperando ya a ver qué acción realiza. Para el segmento 2 nosotros tenemos el mismo planteamiento, pero ahora, en este caso, al cambiar nosotros el código 047F, en este caso este será para poner en marcha el dispositivo, ¿sí? Una vez puesto en marcha, nosotros también podemos cambiar de giro el motor, que se hace en el segmento 3. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo se realizó? Simplemente cambiando la codificación de 047F a 0C7F, la cual es, como dije al inicio, la correspondiente binaria que hace que hagan un intercambio de giro. Finalmente tenemos una definición de velocidad mediante frecuencia, en este caso a un valor asignado, que en este caso es 16.000. Tenemos un valor correspondiente de salida, el cual se define mediante un escalamiento de acuerdo al dispositivo. En este caso nosotros para 16.000 tenemos más o menos aproximadamente 32 Hz que estaría ejecutándose en los motores. Entonces esto en cuanto a la parte de variadores, de la misma forma se lo realizó en los encoders. En este caso un solo encoder, el cual nosotros lo definimos como fue petición para el trabajo, ¿sí? Entonces ahora mi compañero procederá a explicar un poco la parte del main, cómo estaría funcionando esta parte de la temperatura, y de ahí estaríamos analizando pues la parte del PID, ¿no? Sí, bien. No sé si primero vamos al bloque de interrupción para entender un poco cómo funciona la parte del control PID. El ciclo interrupt del bloque de programa. Ajá, es ahí. Bien, este es un bloque PID que ya viene, que ya tenemos como un bloque por defecto en el cual nosotros podemos configurar. Y este bloque nosotros lo vamos a poder hallar acá en las instrucciones en la sección de tecnología. Entonces, si nos vamos a tecnología, ahí en la parte derecha, en la parte inferior, vamos a la parte de tecnología. Sí, ya. Ahí en la parte de tecnología tenemos, por ejemplo, la parte de PID control. Y el tipo de PID que estamos utilizando es el PID compacto. Entonces, el bloque que estamos utilizando es el primero, el PID compact, el regular PID universal. Ya, entonces, hay algunos tipos de controladores PID que ya vienen por defecto, en los cuales nosotros podemos configurar lo que son las entradas y las salidas que nosotros vayamos a controlar. Pero en este caso estaremos utilizando el primero, que ya es el PID compacto. Bien, ese bloque de ahí es el que nosotros vamos a utilizarlo acá en el ciclo de interrupción. Y para ello nosotros tenemos siempre la necesidad de configurar un set point. En este caso, como ya revisamos las variables iniciales, hay un set point, un valor o referencia al que nosotros siempre vamos a querer setear nuestro valor, en este caso el control de temperatura. Al mismo tiempo también tenemos una entrada que es la temperatura que vamos o la variable que nosotros vamos a controlar, en este caso es la temperatura. Y como salida, en este caso, solo utilizaremos lo que es la salida PWM. Es un control como una especie de control de PWM en el cual estaremos encendiendo o apagando la resistencia o enviando la potencia necesaria a la resistencia para que en este caso se controle la temperatura. Y como habíamos mencionado, eso estaba en la parte inferior del recipiente que contiene el líquido que se supone que vamos a envasar en nuestro proceso. Ahora, esta etapa de aquí va a estar siempre controlando la parte de la temperatura. Ahora, si nos vamos nosotros al programa principal, Ahí estamos. ya en el programa principal nosotros ya vamos por ejemplo, si vamos desde la parte superior, ya vamos a hacer uso de prácticamente estas tres funciones, ¿no?
primero la de variadores, que ya lo explicó Brian, y bueno, ahí mencionó cómo vamos a hacer los cambios de giro o variación de velocidad por medio de la frecuencia, los encoders, que en este caso nos van a permitir ver tal vez posiciones, velocidades de los motores o las ondas transportadoras que nosotros vamos a tener ahí en nuestro sistema. Y en la parte, por ejemplo, en el segmento 3 ya tenemos un poco cómo va a ser nuestro funcionamiento, cómo vamos a dar inicio a este proceso. Por ejemplo, tenemos la marca que va a ser este sistema, en este caso, podría ser controlado desde un HMI, por eso estamos utilizando marcas, no estamos utilizando entradas físicas. Entonces, por eso tenemos lo que es el inicio por medio de una marca y una marca también auxiliar para realizar lo que es el enclavamiento y tener en este caso el sistema iniciado. Para cuando necesitamos detener el sistema y todo mediante marcas, ya que vamos a configurarlo desde un HMI. Entonces, si avanzamos en el segmento 4, por ejemplo, se hace referencia a dos procesos importantes que son los de normalización y los de escalamiento. ¿Cuándo se realiza eso? Cuando nosotros vamos a estar sensando temperaturas o valores analógicos. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando valores analógicos, nosotros vamos siempre a tener que hacer un proceso de normalización porque las variables que ingresan desde fuera del PLC son un tipo de variable entero que no procesan el PLC en este caso, y por eso tenemos que pasar a hacer primero un proceso de normalización primero, desde entero hacia real mediante bloque norm X. Entonces, ese bloque norm X va a recibir como entrada a la parte de value el sensor de temperatura. O sea, esta es una entrada física y está en la dirección IW64, que es una entrada analógica. Entonces, esta entrada va a estar, vamos nosotros a normalizarla entre un valor mínimo de 0 y 2000 en este caso. Esto puede ser variable, depende de la resolución que nosotros queramos y de acuerdo, claro, el máximo valor que va a tener va a ser el valor máximo de resolución, en este caso del PLC. Entonces, en este caso solamente se ha normalizado entre 0 y 2000 y eso quiere decir que la variable, el valor del sensor de temperatura analógico va a ingresar y va a ser normalizada en ese rango de valores. Entonces, en la entrada tendremos valores de tipo real y a la salida vamos a tener, en la entrada tenemos valores de tipo entero y a la salida lo que vamos a tener son valores de tipo real. Entonces, una vez que ya tenemos un valor de tipo real en la parte interna del PLC, ya es un dato que el PLC puede procesar. Entonces, tenemos la temperatura normalizada, ya la almacenamos en una marca, por ejemplo, en este caso es M100, pero como nosotros queremos controlar temperatura, empezamos a hacer el proceso de escalamiento, por eso utilizamos el bloque scale, que en este caso este bloque no realiza ningún cambio de tipo de datos, sino que está realizando una escala para que el operador o la persona que está controlando estos procesos sepa o se le haga mucho más fácil el poder entender. Por ejemplo, si estamos controlando una temperatura, en este caso nosotros queremos ver una temperatura probablemente entre 0 y 100 en este caso. Estos valores de temperatura también pueden variar. Si yo quiero controlar en valores de 50 grados a 200 grados, pues le pongo un mínimo como, ya no le pongo 0, sino que le voy a poner 50.0 y como máximo, yo que sé, 200.0. Este es un valor, o este bloque nos permite escalar los valores que estamos recibiendo en nuestra entrada desde el PLC. Entonces, el valor que ingresa en este caso es la temperatura ya normalizada que ingresa con un valor de tipo real y vamos a tener una salida que va a ser también de tipo real. Entonces, tenemos el proceso de lo que es normalización para convertir el tipo de dato que está ingresando. De ahí pasamos al proceso de escalamiento para tener la temperatura medida. Ese valor de temperatura medida es el que va a ingresar al bloque del ciclo interrupt que ya revisamos en el PID. Sí, claro, si vamos allá a la función de ciclo interrupt, es una función que siempre se va a estar ejecutando en paralelo con el principal, con el main.
Entonces, por eso nosotros podemos tomar esa temperatura de ahí, temperatura medida, y de acuerdo a la temperatura medida que ya está normalizada, que ya está escalada, y de acuerdo al set point que nosotros queremos, pues ya podemos ir controlando lo que es la resistencia para controlar lo que es la temperatura. Entonces, claro, recibe dos datos importantísimos, que es la temperatura que está viniendo, o sea, que tiene el líquido, que es temperatura medida, y el set point, a dónde quiero yo mantenerlo. Y entonces tenemos como salida lo que es la resistencia. Ahora, para entender un poco cómo está funcionando esto, podemos irnos, no sé, al factorío. Ya, por ejemplo, en el factorío, este proceso este proceso en sí tiene lo que son las bandas transportadoras que están controladas por medios de motores, ¿verdad? Entonces, el punto es que si nosotros queremos controlar esas bandas transportadoras por medio de, queremos controlar los motores de las bandas transportadoras por medio de variadores de frecuencia, eh, nosotros no podemos en sí simular acá en factorío un variador de frecuencia y por eso, y tampoco podemos, por ejemplo, si queremos tal vez hacer movimientos exactos, necesitamos encoders para ver la posición o cuánto se ha movido esta banda transportadora o cuánto ha avanzado el producto sobre la banda transportadora. Entonces, debido a ello, nosotros necesitaríamos variadores de frecuencia y encoders. Este tipo lo que son los variadores de frecuencia y los encoders no son posibles de simularlos aquí en Factorio. Debido a ello nosotros hemos puesto estos dos dispositivos, lo que son los variadores de frecuencia y los encoders, en un PLC distinto al que está prácticamente controlando todo el programa principal. Entonces, si nos vamos a TIA Portal, por eso nosotros tenemos en el PLC2, tenemos lo que es el control de los variadores de frecuencia y el control de los encoders, porque pues no podemos en sí realizar un control real desde acá. Pero se ha hecho la aplicación para entender cómo nosotros podríamos configurar, cómo nosotros podríamos realizar la programación para realizar un control en todo este aspecto de aquí. Y como también hacer el uso de lo que es el bloque controlador. El bloque controlador y para lo que es el mantenimiento de tal vez una temperatura en el tanque reservorio que se tiene en nuestro sistema, considerando lo que son entradas analógicas. Entonces, una vez que ya hemos entendido esto de ahí, por ejemplo, ya podemos pasar a ver el funcionamiento ya del sistema de una manera un poco más dinámica, haciendo uso del PLC1 y, y lo que es la explicación de esta parte ahí del programa del PLC1. Entonces, Brian, no sé si nos ayudas con eso. Perfecto. Listo. Continuando con lo que manifestaba Jesús, nosotros una parte importante también que cabe recalcar antes de proseguir ya con la explicación del PLC1 es que cómo sería la configuración con un dispositivo real. Eso también cabe dentro de nuestro alcance porque allá aspiramos pues interactuar, ¿no? Ya cuando estemos ya presentes en un desenvolvimiento profesional, nosotros tendremos dispositivos físicos y debemos saber cómo se deben actuar, cómo se deben conectar. Eso es importante y en este momento voy a darle un pequeño detalle acerca de esto. Nosotros dentro del dispositivo o en este caso el PLC, que es el principal, nosotros tenemos dispositivos no agrupados. ¿Qué quiere decir dispositivos no agrupados? Como podemos observar aquí se encuentra el encoder y los Synamics G120, que son los variadores de frecuencia, los cuales están pues de hechos ya en la subred para poder efectivamente ser conectados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una configuración del dispositivo directamente, que es un atajo,
y también un diagnóstico para poder observar si el dispositivo está correctamente conectado, si el dispositivo está bien en su forma online y todo lo demás. Ya eso se puede realizar una vez teniendo el dispositivo físico, debido a que generalmente este tipo de dispositivos, cuando se tiene una mala configuración, presentan problemas a la hora de conectar y suelen presentar lo que son palpitaciones o luz intermitente de color rojo. En este caso, para los variadores de emergencia, ET son las iniciales donde se iniciará perdón, se encenderá este parpadeo de una luz LED roja, la cual indica una mala conexión con en este caso, con el PLC. Y eso es muy importante y cabe recalcar que se debe siempre analizar cómo está la conexión entre ellos, si hay una buena recepción y una buena emisión de datos, para de esa forma pues garantizar la conexión y pues el correcto funcionamiento. Luego de eso, nosotros tenemos el acceso online. Para el acceso online, nosotros podemos observar que mediante el uso de la tarjeta Ethernet que tengamos nosotros o de cualquier otro dispositivo o medio que se vaya a emplear para poder realizar esta conexión, nosotros tenemos para actualizar los dispositivos. Esto es muy importante porque al nosotros tener el dispositivo físico, tenemos el dispositivo físico y al nosotros conectarlo por un cable Ethernet a la computadora donde nosotros estamos realizando este tipo de configuraciones como lo presentamos ahora, al nosotros poner actualizar dispositivos accesibles, automáticamente en esta lista de aquí se presenta el dispositivo físico, el cual va a ser conectado mediante bueno, cabe la redundancia, mediante las configuraciones de conexión que se realizaron acá en la parte superior. Entonces, si un dispositivo no, una vez que usted actualiza los dispositivos asequibles, no se presenta en esa lista, hay dos posibilidades: el dispositivo no está funcionando, que es lo menos probable, y que el dispositivo no esté correctamente configuradas sus conexiones, como lo manifestamos al inicio de este procedimiento. Cabe recalcar que un dispositivo mal configurado es y siempre presentará problemas de conexión. Entonces, para este tipo de lo que son variadores de frecuencia y encoders, hay que tener mucho ojo con la parte de lo que son conexiones y configuraciones para que no presente un problema de conexión con el PLC. Entonces, una vez presentado esa parte de cómo sería ya con un, con un dispositivo real físico, vamos a proceder con la parte del PLC 1, que en este caso vamos a iniciar por las variables. En este caso voy a empezar un poco observando las variables que tenemos. En este caso, las variables principales son marcha. Marcha es la variable que comanda todo el sistema. Cuando nosotros tenemos marcha activada, efectivamente nosotros dentro de todo el sistema tenemos ya listo para poder ya empezar a interactuar dentro de cada uno de los dispositivos que se tiene. Para esto, nosotros, luego de esto, nosotros tenemos ya los siguientes procesos, que sería el emitir o llenar el dispositivo, o en este caso el frasco, como lo hemos manifestado a lo largo de esta presentación. Nosotros tenemos el emitir o el ingresar al proceso el frasco recipiente a, a realizar, ¿no? Pues dentro de todo este sistema. Para eso nosotros tenemos un dispositivo al cual le hemos denominado sensor caja. Este lo que hace es detectar cuando la caja ya ha llegado, ya ha finalizado el proceso de pasar por el robot, que lo presentaremos más detenidamente a continuación con mi compañero. Lo explicará a detalle, paso a paso, cada una de los procesos para que el producto llegue a su estado final. Luego de eso tenemos el brazo móvil, que en sí, este brazo
lo, lo, lo hemos, lo hemos tomado para que efectivamente seleccione el producto y lo direccione hacia un lugar fuera de la banda transportadora sin que la banda transportadora se detenga. Entonces, eso es muy importante. Para eso usamos un lenguaje de programación que lo veremos más adelante. Tenemos también la señal de paro, que lógicamente pues detiene todo el sistema automáticamente por cualquier emergencia. Al oprimir paro, automáticamente queda todo invalidado. Luego de eso tenemos el sensor para el emisor. En este caso el emisor es el que se encarga de tomar el producto, enfrascarlo y ponerlo en la banda transportadora para que pues efectivamente ya sea ingresado al sistema. La banda transportadora 1 del lado izquierdo, la banda transportadora 2 del lado derecho. Banda transportadora 1 para el inicio del proceso, banda transportadora 2 para finalizar el proceso hacia el empaquetado. Como pudimos ver, hemos tomado la, se puede decir, la intervención de un robot, debido a que eso también es una temática la cual eh, es importante saber porque es una tendencia que evidentemente ronda nuestra profesión y por eso lo hemos decidido tener esta interacción conjuntamente con un PLC, debido a que no fue una tarea que se realizó dentro de los trabajos autónomos y de esta forma pues quisimos pues presentar, ¿no? Este tipo de interacciones que no es común en un deber de una tarea investigativa de la materia. Entonces, este robot tiene un sensor el cual le indicará qué procede o qué es el proceso en el cual se está desarrollando. Lógicamente, siempre necesitamos unas variables auxiliares para poder hacer enclavamientos o la activación de otro tipo de señales. Tenemos también la variable de tanque vaciado, en este caso para, pues efectivamente cuando se quiera ya emitir el producto, tengo que vaciar un poco el tanque, la cantidad de dosificación que se requiera y pues ya se genere el producto ya para ingresar al sistema, ¿no? Entonces, eso con respecto a las variables, como podemos ver, tenemos entradas y salidas físicas, ¿sí? Entradas y salidas físicas, un par de marcas, debido a que paro y marcha, pues se las está planteando para poder en un futuro realizar un HMI con el proceso completo. En este caso no se lo realizó debido a que el proceso del diagrama, o bueno, en sí el diseño de un HDMI completo lo realizamos nosotros en el examen del primer parcial, lo cual en este segundo término nos hemos enfocado más en dispositivos que no se han usado a lo largo del curso, como son los encoders, variadores de frecuencia, el mismo robot que se lo implica en el sistema y todas estas configuraciones que las hemos detallado. Entonces, mi compañero procederá con la parte de la explicación en este caso, los procesos que tenemos de acuerdo a la programación de este PLC para que pueda pues controlar en base a las variables que he presentado. Bien, bien. Ah, para poder entender un poco todas estas variables que nosotros hemos considerado y que pueden tender a ser un poco confusas debido a la cantidad, podemos primero ir tal vez a revisar un poco de manera general y de manera más clara el proceso que se quiere realizar acá en Factorío, para de ahí sí regresar a lo que es la programación tal vez de la comunicación, el bloque principal y las demás funciones que tengamos. Entonces, en general, lo que se intenta aquí es primero eh, realizar un proceso de lo que es llenado, eh, en este caso, llenado de un fluido que puede ser algún producto químico, algún producto nocivo para la salud de las personas, que va a ser en este caso controlado en temperatura. Necesitamos que este fluido, este líquido que vamos a empaquetar va a estar controlado, debe estar a una temperatura específica y a esa temperatura debe ser producida y debe ser empaquetada. Entonces,
actualmente la industria por lo general está generando lo que es productos químicos que pueden ser muy nocivos para las personas. Entonces nosotros requerimos de que este proceso sea automatizado para que las personas que trabajen ahí cerca tengan el menor contacto y no pueda afectar a lo que es su salud. Entonces, de esa manera tenemos lo que es un control, en este caso la temperatura que ya vimos en la programación un poco del PLC2 y también más adelante, por ejemplo, después de que pasa lo que es el control de lo que es la temperatura, al proceso de llenado. Entonces, el proceso de llenado va a ser aquí simulado por medio de un emisor, el cual por medio de la banda transportadora va a avanzar hacia la etapa de limpieza, por así decirlo, o de desinfectado. Y ¿qué va a ser realizado todo este proceso por medio de un robot? Habíamos mencionado que vamos a estar hablando de tal vez de un producto químico que puede ser nocivo para la salud. Entonces, debido al proceso de llenado, pueden haber algún tipo de restos, residuos o tal vez impurezas o productos o partes del fluido químico que puede ser nocivo para la persona. Entonces, por eso vamos a hacer en este caso el uso o la intervención mediante un brazo robótico. Entonces, de brazo robótico lo que va a hacer es tomar el envase recién, el fluido recién envasado, y si hubiera restos, bueno, todos en realidad deben pasar por el proceso, en este caso, de limpieza o de lavado del envase para que en este caso el envase pueda pasar ya a la parte del empaquetado. Entonces el robot tomará, en este caso, el objeto, lo introducirá acá en esta etapa de limpieza, y cuando termine la etapa de limpieza va a pasar, va a tomar el objeto y lo va a pasar acá a la siguiente banda transportadora, que en este caso ya pasa a ser la etapa del empaquetado. Entonces, una vez que ya pasa la etapa de empaquetado, el objeto puede ser ya guardado en distintos paquetes, incluso ya puede ser manipulado porque eh, ya ha pasado por cada uno de sus procesos, ¿no? Entonces, todo este proceso involucra en sí lo que hemos estado viendo hasta este momento, las bandas transportadoras por medio de los motores, tal vez variamos la velocidad, también el control de la posición para lo que es el empaquetado, también antes del enfrascado, y debido a ello necesitaríamos también lo que son los encoders, que habíamos visto que ya se realizó como una configuración en, en el PLC2. Ahora, para nosotros realizar el control así general de todo este sistema, hacemos uso de lo que es el PLC1. El PLC1 en este caso va a controlar por medio de señales digitales cada una de estas etapas, desde el proceso de llenado de los envases, lo que es el proceso envasado, el proceso de controlar lo que es el brazo robótico y también lo que es el proceso de, de lo que es el empaquetado. Entonces, si regresamos al factory, perdón, al TIA portal, nosotros antes de poder realizar alguna simulación, nosotros necesitamos primero realizar una conexión entre lo que es el TIA portal y el Factory.io, ya que son dos software distintos. El uno, el TIA portal, que nos permite realizar la simulación de nuestros programas, de los programas que nosotros queremos ejecutar, y el Factory.io, que nos permite en sí crear un entorno de realidad virtual en el cual nosotros podemos ver de una manera más, más correcta o tal vez más clara cómo está funcionando nuestro sistema. Entonces, para ello nosotros necesitamos primero hacer lo que es la conexión. ¿Cómo se procede a hacer la conexión? Haciendo uso de una plantilla que ya uh, está configurada, ya, que ya tiene las configuraciones para que se pueda realizar esta conexión. Entonces, esta plantilla viene escrita en un lenguaje de programación de texto estructurado, y hay que considerar que esta programación que ya tenemos aquí viene ya configurado para algunas entradas, pueden ser analógicas y también pueden ser digitales, perdón, e incluso también pueden ser analógicas.
y eso involucraría incluso algunos módulos que debería tener el PLC con el que estamos trabajando. Y si el PLC en este caso no tuviera módulos, es los módulos completos para los que está configurada esta plantilla, pues el simulador del PLC nos va a mostrar un error. Por ejemplo, no sé si podemos ir un poco a visualizar el PLC1 y sus módulos. Listo. Por ejemplo, esta plantilla en sí ya está configurada, ya está programada para que este PLC sea simulado con tanto el PLC, el CPU, que es el CPU 1511, y sus módulos. En este caso tenemos 4 módulos analógicos y 1 digital. Entonces, si nosotros en algún momento llegáramos a retirar los módulos analógicos, por así decirlo, entonces desde ese momento, si nosotros queremos realizar la conexión de factoría con TIA Portal, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque la configuración del software, que es mediante programación, no estaría coincidiendo con la parte del hardware, que es el PLC y sus módulos. Entonces, esa parte de ahí nosotros tenemos que tener mucho en cuenta, porque si no, pues no podríamos realizar una conexión en sí. Tiene que coincidir la parte del software, la programación de la plantilla para la conexión, junto con la parte de hardware. Si se requiere retirar algún módulo, pues necesitaríamos también retirar de manera en la programación lo que es también es la parte que va a enfocar a la conexión de esos tipos de módulos. Entonces, si regresamos acá a la plantilla para la conexión de nuestro PLC 1500, S7500 hacia factoría, entonces nosotros ya tenemos aquí lo que es esta configuración. Ahora, una vez que ya tenemos la plantilla lista para realizar la simulación y que también la parte física o la del PLC junto con sus módulos está completa, nosotros también hemos realizado lo que es la programación en un lenguaje ladder, perdón, Grapset un lenguaje Grapset del proceso que va a llevar a cabo, en este caso, si no me equivoco, es el robot, ¿verdad, Brian? Sí, en este caso, esta parte nosotros la tomamos como, o sea, tema de lo que se ha visto este segundo parcial. Para esto, nosotros, como lo manifesté al inicio, en donde se empleará esta parte del texto, perdón, del lenguaje de programación Grapset, se lo empleó para la parte final luego de robot. Efectivamente, cuando el robot ya deja o concluye su desinfección o limpieza o purificación del producto, este a su vez tiene un brazo, que lo manifesté, el cual sacará o retirará el objeto de la banda transportadora. Esto nosotros lo usamos para que o porque eh, eso nos ayuda o se usa bastante en las industrias para poder seleccionar productos, para poder separar objetos planos, por ejemplo, a objetos que tienen un volumen un poco más elevado. Entonces, de esa forma, los productos que tienen un nivel mucho más alto se dirigirían a ser empacados, mientras que los que no, se podría pues ingresar otro proceso. En este caso, nosotros efectivamente usamos Grapset porque tenemos aquí que cuando el sensor detecta ya el objeto, el brazo gira hacia la izquierda, viéndolo de esta forma superior, gira hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj, gira y hace que el objeto se dirija pues hasta hasta esta resbaladera o hasta este camino para poder pues efectivamente llegar al fin, que es ya el empacado del producto, ¿no? Entonces, para esto nosotros usamos Grapset, como lo vamos a observar ahora en Día Portal. Nosotros lo que hicimos fue tener dos, dos temas, que es el brazo móvil, ¿sí? Que es
que se mueve el brazo a la izquierda y hacia su postura inicial, y la banda del brazo móvil. Este brazo tiene una banda que es, voy a girar un poco para poderlo observar. En este caso, ahí lo podemos observar. Ahí está, perfecto. Ahí podemos observar. Efectivamente, nosotros tenemos en esta banda, es una banda transportadora con un motor, lo cual hará que el dispositivo o el objeto tenga una facilidad mucho más elevada para poder conducirse por donde se necesita o se requiere, sin necesidad de maltratar o estropear el producto. Entonces, esto hace que el objeto tome el camino mucho más sencillo, mucho más fácil y sin maltratar. Entonces, para esto nosotros tenemos dos variables que considerar: el movimiento del brazo y efectivamente la cinta, se puede decir, transportadora de este brazo. Entonces, volvemos a TIA Portal y podemos observar que el brazo y la banda del brazo se encontrarán en este caso, como podemos ver aquí, puesta en cero, porque estamos iniciando el proceso. Aún no ha llegado un objeto, ¿sí? Aún no ha llegado el objeto que hará que estos dispositivos se accionen. Para esto nosotros lo hemos definido ya en sus variables físicas que fueron configuradas, como lo manifesté yo en las variables del PLC para el programa. Luego de eso nosotros pues efectivamente tenemos el condicional que hará que cambiemos de estado de acuerdo a al proceso que observamos en este tipo de lenguaje de programación, que en este caso hemos tomado como lenguaje ladder para poder realizar esta condición. En este caso, la condición es que el sistema se encuentre en marcha y que el sensor de la caja se encuentre activado para poder nosotros pasar al estado 2, en el cual pues efectivamente nosotros vemos que ponemos la puesta en uno, tanto el brazo móvil, que es que el brazo gire a la derecha, y también que el brazo, pues la banda que entorna al brazo también gire al mismo tiempo para que el objeto sea direccionado de una manera más sencilla. Luego de eso, una vez que el objeto sea direccionado hacia donde nosotros lo requerimos, tenemos la siguiente condicional para poder seguir el proceso. En este caso tenemos marcha, que efectivamente si el sistema está activado, tendremos activada la parte de marcha, y sensor de caja. El sensor de caja lo ponemos ahora con un contacto normalmente cerrado para que cuando ya cuando el dispositivo haya pasado por el sensor, este se encuentre conduciendo y efectivamente se cumpla la condición para poder seguir. Finalmente, nosotros hemos planteado aquí un proceso de un conector para poder volver al estado inicial, y de esta forma el ciclo se repita siempre y cuando el sensor de la caja esté activado mediante pues, la detección del objeto, ¿no? Entonces, eso con respecto a la parte del grabset. Ese grabset conjuntamente con lo que explicó mi compañero de la parte de lo que es el tema de la conexión con Factorio, se los realiza en el main, en el cual pues yo explicaré un par de segmentos y mi compañero continuará con el resto para poder realizar el análisis que hemos venido planteando de acuerdo a lo de Factorio. Pues bien, planteando acerca de lo que manifestaba mi compañero, y lo cual cabe recalcar que una vez más es muy importante porque debido a eso se puede conectar de manera correcta sin errores, es el llamado de la función, en este caso de conexión con Factorio, de la función MHJ PLC, que es una plantilla como lo manifestó mi compañero, la cual simplemente se la arrastra y se la suelta pues en el dispositivo que nosotros requerimos, en el segmento que nosotros requerimos de accionarlo. Generalmente siempre al inicio, debido a que se los toma más en cuenta, o por lo menos a manera grupal, lo tomamos más en cuenta teniéndonos en la parte superior, para que nosotros de esa forma sabemos que en los primeros segmentos tenemos el llamado de todas estas funciones
que empleamos, ¿no? Para el segmento 2, nosotros efectivamente llamamos lo que acabé de explicar del lenguaje Grapset, el cual efectivamente nosotros vemos y observamos que el dispositivo ya se encuentra encapsulado dentro de un bloque, que en este caso el único que se va a emplear o que se va a usar es la variable int sq, la cual mediante esa variable nosotros podemos salir del bucle o del ciclo que hemos planteado dentro de este tema del lenguaje de programación Grapset. Para eso también nosotros tenemos distintas configuraciones, las cuales efectivamente de acuerdo a las necesidades que se tenga, se pueden emplear. Pero lo que sí cabe recalcar es que el dispositivo, siempre y cuando se encuentre en el estado donde está el main o el programa principal, de esta forma nosotros sabemos que el dispositivo se encontrará realizando el proceso que fue analizado de acuerdo a la explicación presentada anteriormente. Entonces ahora mi compañero procederá con la explicación de cómo es el funcionamiento más o menos de la parte del sistema. A continuación, mi compañero. Bien, vamos a revisar un poco ya lo que es el programa principal, de cómo va a estar en este caso funcionando todo lo que es ya casi que el englobe del funcionamiento de todo el sistema. Y como vimos, bueno, del principio, claro, hay que tener la parte de comunicación, ya vimos un poco, vimos en sí ya lo que es la configuración, en este caso solo, claro, debemos traerlo acá al programa principal, también la parte de, de lo que es la parte del empaquetado en el segmento 2, que debemos traerlo al bloque principal y realizar en este caso la configuración. En este caso solo usamos la parte de paro, ¿no? Con una marca M01. Bien, entonces avanzamos al segmento 3 y vamos a estar en este caso ya controlando tanto la parte del llenado del tanque, tanto como la parte del robot. Y iniciamos primero con lo que es la marcha, ¿no? Iniciamos con una marca que nos va a permitir iniciar nuestro sistema. Y para este caso lo que es también lo que es el paro, y cuando nosotros realicemos lo que es siempre y cuando la parte de marcha esté activada, nosotros vamos a activar una marca que nos va a permitir en este caso eh, tener enclavada la marcha. Entonces, en este caso ya con eso lograríamos que la marcha esté siempre presionada debido al enclavamiento. Al mismo tiempo que realizamos el enclavamiento de lo que es la parte de marcha, realizamos también lo que es la activación del llenado del tanque. ¿Por qué? Porque al inicio del proceso, si queremos hacer lo que es eh, la parte del llenado o el envasado, necesitamos, claro, que haya un fluido en el depósito, y al mismo tiempo en ese caso ya estaríamos lo que es controlando lo que es la temperatura, o deberíamos tener pendiente de que la temperatura a la que se necesita realizar el proceso de envasado sea la correcta, lo que en este caso debería ser controlado por medio del PLC2, ya que ahí tenemos lo que es control PID, eh, los variadores de frecuencia y los encoders. Entonces, ahí iniciamos lo que es el proceso de llenar el tanque y al mismo tiempo control lo que es de temperatura del fluido que vamos a envasar. Entonces, si avanzamos, por ejemplo, al segmento 4, ya que la parte o en este caso el contactor de marcha ya lo tenemos enclavado, esa parte de ahí tendríamos conectada en sí. Paro tenemos, claro, normalmente cerrado, que siempre va a estar permitiendo el paso de la energía. Y lo que vamos a esperar es la entrada del sensor emisor. Esa entrada del sensor emisor va a permitir que nosotros encendamos o permitamos que en la salida Q3 del PLC se active lo que es el emisor. ¿Qué hace este emisor? Va a permitir que en este caso, o va a simular que el proceso de envasado ha sido realizado. Entonces va a empezar a enviar, en este caso son una especie de cajas pequeñas, por medio de lo que va a ubicarlas en la banda transportadora, perdón,
Y claro, para nosotros simular que el tanque está proveyendo lo que es líquido a, a cada uno de los envases, vamos a simular una especie de vaciado de tanque, ¿no? Que va a poder ver ese efecto de ahí. Entonces, si avanzamos al segmento 5, una vez que ya tenemos este proceso de tener la parte de llenado, nuevamente tenemos en este caso la parte de marcha y paro que van a estar ya desde el segmento 2 mismo, del segmento 3, perdón, vienen ya activadas. Hacemos que la banda transportadora 1 avance. Claro, ya en el segmento anterior ya habíamos llenado, ya habíamos hecho lo que es el llenado del envase y también, bueno, claro, vamos a ver el tanque proveyendo lo que es el fluido hacia el envase. Iniciamos con que la salida del PLC, la salida Q04, va a permitir que la banda transportadora se encienda y avance, haciendo que el envase que ha sido, claro, que el envase ya ha sido llenado, avance hasta la etapa donde está la parte de limpieza, o donde nosotros queremos lo que es tener un envase libre de tal vez eh, líquidos tóxicos o nocivos para la salud de las personas. Y entonces también hacemos lo que es al mismo tiempo lo que es la activación de la banda transportadora 2. De ahí avanzamos a la parte del segmento 6, donde seguimos con la parte de marcha y paro en la misma condición que los segmentos anteriores, y vamos a estar siempre censando lo que es o vamos a estar en este caso verificando para que el robot empiece ya a tomar esos envases que han sido llenados para pasarlos por la etapa de lo que es la limpieza. Entonces, hasta ahí tendríamos todo lo que es la programación, y creo que ya podemos empezar a ver cómo hemos configurado o cómo hemos realizado la configuración del driver en lo que es el software de Factorio. Entonces vamos a ir a Factorio, Brian, y ahí nos ayudas tal vez con la explicación de cómo se configuró o qué variables tenemos aquí Claro, perfecto. en el Sí, como sistema. lo manifestó bien Jesús en la parte de la explicación correcta que hizo acerca de cómo se hizo pues la codificación de la programación de toda nuestra planta. En este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer las variables que tenemos dentro de cada uno de los objetos. Para eso nosotros nos dirigimos a View, y en View tenemos Doc Alt Tags, que es observar todas las variables o tags que tenemos en el sistema y que están interviniendo en el mismo. Para esto, nosotros hemos definido, como se observa en pantalla, del lado izquierdo, hemos definido con un nombre entendible y correcto, de acuerdo a cómo nosotros lo hemos definido en la parte de tía portal, para que de esta forma efectivamente se tenga una idea clara de qué es lo que se está haciendo y cómo se lo debe controlar. Entonces, para esto nosotros empleamos, como lo manifesté en su momento, la banda brazo móvil, que es al final, la banda brazo móvil en reversa, que también tiene una variable para girar en reversa, o sea, cuando el dispositivo no se quiere que se dirija hacia el lugar donde se indica, sino que hacia el otro lugar. Eso en este caso no lo usaremos porque no vimos un funcionamiento de acuerdo a nuestro planteamiento, pero existe y así es el funcionamiento del dispositivo. La banda transportadora 1 y 2, como lo manifestó mi compañero, la 1 de inicio, la 2 de fin, el brazo móvil, que es efectivamente el movimiento en contra de las manecillas del reloj para direccionar la caja, la descarga del tanque, que es efectivamente pues donde se tiene ya la parte del llenado de cada uno de los dispositivos, en este caso de los frascos, la parte del display del tanque, que también pues efectivamente se lo puede modificar y configurar para que de esa forma nosotros tener la altura
o tal vez la temperatura del tanque. Tenemos también el emisor, que efectivamente es quien emite quien hace la simulación entre tomar el líquido y enfrascarlo en el producto y ponerlo en la banda transportadora. Remover, que efectivamente es al final ya cuando tenemos el proceso para que las cajas no se acumulen y el sistema concluya el ciclo que nosotros requerimos, ¿no? Luego de eso tenemos la parte de robot. El robot tiene sus configuraciones en base a cómo está diseñado su sistema. Para esto nosotros hemos definido con la palabra robot para poder entender e identificar las variables de una manera más correcta. eh, de una manera correcta, perdón, el sensor caja, que es efectivamente como lo manifesté, que es quien detecta que ya la caja salió del sistema de desinfección y genera pues que otra vez otra caja o la siguiente caja pues ingrese al sistema. Luego de eso tenemos el inicio del tanque, el llenado del tanque y la paralización total del tanque. Una vez identificadas las variables ya en Factorio, nosotros vamos a la parte del driver, como lo manifestó bien Jesús. En este caso tenemos indistintamente varios tipos de dispositivos para nosotros poder emular en una realidad mucho más aumentada y en 3 dimensiones, con objetos reales y un comportamiento mucho más puesto en escena. En este caso, nosotros empleamos el Siemens S7 PLS SIM, debido a que con este no nos presenta ningún inconveniente al nosotros ya proceder a cargar y tener el simulador del PLC en simulación, ¿no? Para esto nosotros hemos configurado de acuerdo a las entradas y salidas que hemos definido en la parte de las variables que las manifesté yo y que luego mi compañero las manifestó ya configuradas en una configuración de ladder para poder realizar el proceso completo de esta parte de los dispositivos. Para este caso, nosotros tenemos que, de entradas, tenemos el sensor de caja, el sensor del emisor y el sensor del robot, el cual estará pues detectando cuando ya se tenga el objeto cerca en el punto de recolección del robot para poder realizar el proceso. En las salidas, nosotros efectivamente tenemos eh, el brazo móvil, la banda del brazo móvil, el emisor, la banda transportadora 1 y 2, el robot al inicio y o cuando ya se inicia el robot, cuando ya se emite la orden de que él empiece a accionar, el inicio de llenado del tanque y la descarga del tanque. Como vemos, las entradas físicas que pues yo lo manifesté, Q01, Q02, Q03, Q hasta Q07 y también empleando Q10, que es para la descarga del tanque, ya debido que esa configuración tenemos en las variables. Entonces, una vez que hemos configurado nosotros la parte de esta sección, nosotros observamos aquí la configuración que nosotros hemos definido es para una entrada, bueno, iniciemos por la parte de arriba. Tenemos un S7500 que va a ser nuestro dispositivo de control. Tenemos definida la configuración de entradas y salidas, en este caso como un tipo de dato dword que puede ser también definido como bool o dword, en este caso si es que se necesita para variables que son analógicas, que tenemos un valor diferente a 1 y 0, que no sea digital prácticamente. Entonces, para esto nosotros definimos con ese tipo de datos, ¿no? Luego de eso tenemos las entradas booleanas bueno, entradas digitales y salidas digitales, que en este caso nosotros definimos como 7 para entradas y 14 para salidas. En la parte de las analógicas definimos 8, debido a que se puede, pues, en algún momento configurar algún otro tipo de dispositivo que se tenga dentro de Factorio, pero ese es el funcionamiento o la configuración principal, ¿no? Entonces, una vez que hemos realizado ese proceso, nosotros para poder conectar debemos primero simular en la parte de TIA Portal, que va a ser la parte o la sección que vamos a realizar en este momento. Vamos a proceder a poner en ejecución a cargar y poner en ejecución
nuestro dispositivo en este caso. Me parece que ya lo tenemos también nosotros. Nosotros lo tenemos en ese caso listo para poderlo observar. De esa manera tenemos ya las variables listas para poder observar su funcionamiento. En este caso, para una comprensión mucho más dinámica, no lo voy a hacer con el dispositivo PLC amplificado, sino simplemente con el minimizado y una vista directamente online sobre el código que lo explicó Jesús acerca del funcionamiento de la planta. En este caso vamos a esperar un momento que nos termine de cargar para poderlo cerrar, debido a que no lo vamos a usar, para que sea un poco más explícito la parte de, de la configuración. Entonces aquí estamos conectando como es de hábito en este tipo de trabajos con estos dispositivos. En este caso vemos que ya se está efectuando la carga de todas las configuraciones y el lenguaje de programación que hemos definido. Nosotros aplicamos pues arrancar el módulo ya. Una vez que tenemos arrancado el módulo, nosotros efectivamente tenemos ya nuestro dispositivo totalmente funcionando. De esta forma así, ¿ok? Aquí lo podemos ver, lo podemos observar. Tenemos ya, como podemos aquí observar, tenemos ya el dispositivo puesto en online. Tenemos ya esperando ya la marcha. Ahora, una vez que ya tenemos el dispositivo en accionamiento, nosotros podemos ahora sí definido todas las variables que hemos planteado, podemos aplicar al botón de conectar para que de esta forma se conecte, valga la redundancia de nuevo, el dispositivo de PLC con el Factorio, ¿no? En este caso podemos ver ya una aceptación de color verde en la parte superior, que implica que ya nosotros estamos totalmente conectados con Factorio y que ya efectivamente tenemos el dispositivo listo para empezar a interactuar, ¿no? En este caso, nosotros vamos a proceder a la vista online, así, muy bien. Vamos en este caso a generar la parte del inicio, la puesta en marcha. En este caso, nosotros vamos a dar el inicio, la puesta en marcha. Nosotros iniciamos nuestro proceso. Como podemos observar, la planta ha iniciado su llenado, ¿sí?, del tanque. Las bandas transportadoras se encuentran ya activadas y de esa forma ya esperando pues la generación del primer elemento, ¿no? Entonces, para eso lo que nosotros haremos es ya iniciar con el primer objeto. En este caso lo tenemos ya generado de color verde, lo podemos observar. Automáticamente nosotros al llegar ahí, el robot vemos que toma la parte del dispositivo, se direcciona, como lo manifestamos, a la parte de realizar la desinfección, cierra la cámara de desinfección. Una vez desinfectado, lo toma, ¿sí?, lo realiza su postura en la parte de la parte final. A continuación se direcciona y nosotros podemos ver que ya se generó un nuevo bloque. De la misma forma, el dispositivo toma el objeto, ¿sí? Al tomar el objeto, de esa manera pues tenemos ya la puesta otra vez en la cámara de desinfección, y de esa forma pues ya tenemos, una vez desinfectado, volvemos a la parte pues inicial donde nosotros tenemos la ubicación, ¿no?, del dispositivo. Ahí vemos cómo se genera el nuevo dispositivo. El robot simplemente espera que llegue a su postura, él lo toma y realiza esta
esta intervención. Entonces, así estaría nuestro sistema totalmente funcional, ¿sí? Mediante lo que hemos programado conjuntamente con los dispositivos que hemos empleado, podemos ver que está totalmente funcional y totalmente en orden, configurado de una forma que el PLC está controlando todo, ¿no? Está controlando toda la configuración que se ha realizado y se ha visto. Entonces, a manera de, de explicación y de ejemplo, lo hemos planteado de esta forma. A continuación vamos a presentar unas conclusiones, las cuales hemos obtenido de acuerdo al trabajo que se ha empleado una vez que se ha demostrado la simulación correcta de nuestro sistema, el acometido que fue como un objetivo planteado al inicio, que fue diseñar una planta donde el proceso de desinfección sea de una manera que no tenga que intervenir el humano, usando y empleando un dispositivo PLC y los dispositivos que fueron manifestados con anterioridad, como son los variadores, el mismo encoder, la configuración PID, el llenado de tanques, el empleo de la parte de lenguaje Grapset, ¿sí? La comunicación entre factorío y tía portal, que como podemos observar fue de manera satisfactoria. Como recomendaciones tenemos siempre precautelar la conectividad entre lo que son los dispositivos con el PLC, en este caso los dispositivos de variadores de frecuencia, encoders, inclusive hasta las mismas HDMI, porque se debe siempre garantizar que la conexión sea la óptima y la adecuada. También cabe recalcar que si se tiene o se presenta algún problema con el dispositivo del drive, en este caso de factorío, hay dos posibilidades de error. La primera, si es que los dispositivos están bloqueados, cualquiera de ellos están bloqueados, quiere decir que efectivamente el factorío se encuentra con una licencia caducada, perdón, la cual pues deberá ser renovada para poder efectivamente seguir con la simulación. Luego de ello, también la siguiente solución que se puede tener ante este problema es que efectivamente no se lo esté tomando directamente con el PLC SIM, sino que se esté tomando con un PLC 7 1200 o 1500, y como nosotros tenemos en la parte de aquí, tenemos el dispositivo del PLC simulado, pues efectivamente si usted lo configura con el PLC SIM, se tendrá pues es solucionado ese inconveniente, ¿no? Eso a manera de explicación, como lo dije y lo vuelvo y lo recalco, fue lo que más nos complicó siempre en la configuración de estos dispositivos. Es muy importante para un correcto desarrollo. No sé si mi compañero desee acotar alguna otra conclusión acerca de nuestro trabajo. Sí, creo que no solamente este trabajo, sino a lo largo de todo el curso hemos podido ver, o sea, cuán grande es el mundo en este caso de la automatización y cómo uno puede ir aplicando cada una de las cosas o cada uno de los dispositivos dispositivos o sensores, actuadores, todo lo que es instrumentación, cómo lo puedo ir aplicando para, en este caso, implementar soluciones que permitan hacer procesos un poco más, no, muchísimo más efectivos e incluso que pueden estar aportando a lo que es el cuidado de la salud de cada persona que pueda estar operando en dicha planta. Y de esta manera realizar aplicaciones e incluso también ver cuán amplio es la parte de automatización y lo mucho que se necesita estar en constante investigación, siempre estar aprendiendo. Y bueno, eso creo que hemos podido aprender y ver. Y esto sería todo, creo, por nuestro trabajo del día de hoy. Listo. Con respecto a nuestro tema, pues, y nuestro trabajo final, agradecimientos totales para el ingeniero Larco, para el señor ayudante también, pues, de alguna manera nos satisfacieron en dudas que tuvimos acerca del curso.
Y eso sería todo con respecto a nuestro trabajo. Muchas gracias.